Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto que nuevamente podamos tener este tiempo para abrir la palabra de Dios y meditar en ella. En este momento me gustaría que comencemos con una oración para dejar este tiempo en las manos de Dios y pedirle que Él nos guíe y hable también a nuestra vida por medio de su palabra. Te invito a que ahí en tu lugar, ahí donde estás, puedas inclinar tu cabeza, cerrar tus ojos y orar a Dios en esta hora. Padre, te agradecemos la hermosa oportunidad de nuevamente abrir tu palabra para meditar en ella. Señor, te rogamos que tú hables a nuestro corazón, que, Señor, en este estudio podamos escuchar tu voz y podamos ser desafiados por ella para que nuestra vida cada vez sea más semejante a la de la persona del Señor Jesucristo. Fórmanos a tu imagen, Jesús, trabaja en nuestras vidas. Te lo rogamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos en esta hora a continuar con nuestro estudio de verdaderos adoradores. Este es un estudio basado en el libro de Levítico y hemos estado viendo la importancia de algunos sacrificios y cómo Dios estableció esto para una verdadera adoración. El título que he puesto a la predicación de hoy es Verdaderos Siervos. El día de hoy vamos a recordar que nos encontramos en un momento muy importante para el pueblo de Israel, donde Dios les había sacado de la esclavitud en Egipto y les estaba llevando a la tierra que les había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob o Israel. Él estaba llevándolos entonces en medio del desierto y se detiene en el monte de Sinaí y ahí entonces da a Moisés la ley, pero también le dice que él quiere habitar en medio de su pueblo, así que le da las instrucciones para que se construya el tabernáculo. Y entonces Dios establezca en el tabernáculo de reunión y así poder mantener esa relación personal e íntima con su pueblo. Ya estaba hasta este momento en el cual llegamos a Levítico capítulo 8. Ya estamos en un momento muy importante porque ya se había construido, ya estaba todo listo para que se pusiera en funcionamiento el tabernáculo. Sin embargo, ahora también ya se habían designado ahí a los sacerdotes, como vimos era la familia de Aarón, y vemos ahí entonces que para que pudieran comenzar con el servicio dentro del tabernáculo era necesario ahora ordenar, consagrar o colocar a los sacerdotes ahí y pudieran iniciar sus funciones y entonces así pueda venir la presencia de Dios a morar en medio de su pueblo. Así que no solamente vamos a aprender hoy acerca de cómo ser un verdadero siervo de Dios o cómo debía de ser en ese momento un verdadero siervo de Dios, sino también cómo hoy en día nosotros también podemos ser verdaderos siervos de Dios. Así que vamos a continuar y no quiero que te olvides que para Dios, nos dice la Escritura en Primera de Pedro, en el capítulo 2 y en el versículo 9, que nosotros somos linaje escogido, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tú y yo ahora hemos sido hechos sacerdotes. Así que por eso es importante también que podamos conocer cómo debía de ser la iniciación, cómo debía de ser el servicio y cómo nos enseña Levítico capítulo 8 a ser verdaderos siervos de Dios en este tiempo. Vamos a ver el bosquejo entonces en esta hora y vamos a ver en el capítulo 8 dijimos que vamos a encontrar la consagración de los sacerdotes y vamos a dividirlo en 3 puntos, aunque en un momento vamos a hacer ahí un movimiento un poco extraño, pero por eso lo dividí en temas. Y el primer punto o el primer tema que encontramos en este capítulo es la presentación de los sacerdotes o la presentación de los siervos.
de parte de Moisés hacia el pueblo. Esto lo vamos a encontrar del versículo 1 hasta el versículo 9. Y a partir del versículo 10 al versículo 13 vamos a tener ahí un pequeño paréntesis y ahora voy a mencionar por qué. En segundo lugar, encontramos ahí los sacrificios, y esto es a partir del versículo 14 hasta el versículo 29. En tercer lugar, encontraremos ahí la unción y la separación. Y es ahí donde ese paréntesis que habíamos hecho en el versículo 10 al versículo 13, lo vamos a colocar en esta parte, porque ahí habla acerca de la unción y también la separación de los sacerdotes. Así que completaremos este tema de los versículos 30 hasta el versículo 36. Así que iniciamos con la lectura de Levítico capítulo 8 y dicen los primeros versículos así. Habló Jehová a Moisés diciendo, toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura, y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijo Moisés a la congregación, esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Así que vemos en estos versículos que el pueblo se había reunido a las puertas del tabernáculo, en el atrio del tabernáculo, en la entrada del tabernáculo, y ellos se reunieron para observar, para presenciar toda esta ceremonia. Ahorita vamos a indicar algunas situaciones interesantes en relación a esto. Continúa el versículo 6 diciendo, entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Y puso sobre él la túnica y le ciñó con el cinto. Le vistió pues el manto y puso sobre él el efod y lo ciñó con el cinto del efod y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo los urim y tumim. Después puso la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Entonces ahí pudimos ver de alguna manera algunos aspectos importantes. Ahí en la pantalla apareció el versículo y tal vez resaltamos ahí algunas partes de estos textos y vamos a ver a qué se refiere en primer lugar esto de la presentación y por qué se había hecho de esta manera. A mí me vino una de las preguntas en relación a esto, ¿por qué Moisés era quien estaba presentando ahora a los sacerdotes, a Aarón y a sus hijos? Si era solamente de la familia de Aarón, que ellos podían ser los sacerdotes y hacer todo esto de una consagración. Bueno, recordemos que Moisés era hermano de Aarón, y al ser también de la familia de Aarón, entonces automáticamente también él era un sacerdote y Dios le había dado la autoridad para presentar esto. Ahora, todo esto también lo habíamos visto ya cuando estudiamos el libro de Éxodo y vimos en el capítulo 28 y capítulo 29 todas estas instrucciones para no solamente la consagración del tabernáculo y las vestiduras de los sacerdotes, sino también la consagración de los sacerdotes. Así que en primer lugar estos versículos o esta presentación nos indica que esto era un evento público como un testimonio delante del pueblo. Esto era más que nada no tanto una ceremonia delante de Dios, sino más bien era algo frente al pueblo, porque esto iba a dar testimonio de lo que ahora iba a suceder. La gente iba a presenciar y este era un acto de relación también con Dios, con su pueblo a través de los sacerdotes. Recordemos que Dios había colocado a Moisés como su representante, el que hablaría al pueblo. Pero ahora el sacerdote era instituido para representar al pueblo delante de Dios, para que se acercaran a él. Dijimos que el propósito del libro de Levítico es que podamos entrar en esa relación con Dios, que podamos tener todos los elementos para una relación con Dios, pero sobre todo el tema central de Levítico es la santidad. Y un pueblo no puede acercarse a Dios
si no es santo, si no está limpio. Así que vemos que esto era un testimonio en primer lugar público, pero también en segundo lugar vemos cómo fueron lavados con agua. Vimos ahí que Moisés los lavó con agua y esto representa la purificación del pecado. Un sacerdote no podía servir sin antes ser purificado. Ahorita vamos a avanzar un poquito más o a profundizar más en este tema, pero en tercer lugar también vamos a ver que los vistió con nuevas vestiduras y esto era una representación de algo digno, que representaba la verdad de Dios, representaba la justicia de Dios y el discernimiento para conocer la voluntad de Dios. No solamente esto, sino también esto reflejaba la santidad a Jehová. Estas vestimentas eran una representación digna de todo esto que Dios también es y que lo podemos encontrar también a través de lo que es la vestidura del creyente, cuando lo vemos en la armadura que nos dice el apóstol Pablo en Efesios en el capítulo 6. Vamos a avanzar y vimos ahí que dentro del pectoral dice que eran colocadas dos piedrecitas, el Urim y el Tumim. Esta palabra Urim significa luz y la palabra Tumim significa perfección. Se tiene el conocimiento de que estas dos piedrecitas se utilizaban para poder conocer cuál era la voluntad de Dios. Algunos consideran que era como el decir, ok, está bien, o hiciste bien, o hiciste mal, ¿verdad? Esto era lo que algunos consideran que se utilizaba, o para eso se utilizaban estas dos piedrecitas. Sin embargo, hoy en día, algo que nosotros podemos aplicar para nuestra vida en relación a este pasaje y a este capítulo, es que tanto el Urim y el Tumim, como manifestaban cuál era la voluntad de Dios, también hoy podemos verlo representado a través de la Escritura. Y la manera en la cual nosotros podemos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, es a través de la Escritura. Me encanta cómo el Salmo capítulo 19, en sus versículos 7 y 8, nos hablan o nos reflejan esto relacionado al Urim y al Tumim. Recuerda que Urim significa luz, Tumim significa perfección. Dice así el versículo 7, la ley de Jehová es perfecta, ¿ves? Perfección, Tumim, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, y fíjate bien, ahí viene el Urim, que alumbra los ojos. Así que hoy en día, tú y yo podemos conocer la voluntad de Dios por medio de las Escrituras, por medio de la palabra de Dios. Romanos en el capítulo 2, en el versículo 2, dice que debemos de renovar nuestro entendimiento a través de la Escritura para que podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que ya no necesitamos ni el Urim ni el Tumim, porque tenemos hoy la Escritura para conocer la palabra de Dios y la voluntad de Dios. También veíamos ahí que Moisés lavó a los sacerdotes y esto era un acto de purificar. Ahora, esto es muy interesante porque no era un lavamiento simplemente donde utilizaba una esponja con agua. Se cree, algunos estudiosos creen, que esto está relacionado a una palabra hebrea que es la palabra mikveh, y esto representaba que el sacerdote era sumergido en una pila con agua. No era solamente que era rociado con agua o limpiado, ahí lavado con un trapo o con una toalla. La idea era que era sumergido dentro del agua y de esa manera podía recibir un lavamiento total para su vida. Este es el mismo concepto que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento en la palabra bautismo. Esa es la palabra griega para bautismo, que significa sumergir. Ahora, el apóstol Pablo, cuando escribe a los hermanos en Galacia, en el capítulo 3 y en el versículo 27, nos dice, porque todos habéis sido bautizados. Aquí está hablando que hemos sido sumergidos en Cristo y que entonces este es el momento en el cual nosotros hemos entrado en una relación íntima y personal
con Dios. Cuando nosotros venimos a Cristo en arrepentimiento y fe y le pedimos que Él nos limpie de nuestros pecados, Él nos toma y nos sumerge en Cristo. Dios nos toma y nos sumerge en Cristo. Esto nos coloca y nos identifica con su muerte. Ahora, esto no estamos hablando del bautismo, de inmersión. Estamos hablando de que ahora que estamos en Cristo somos, o que hemos pedido la limpieza de nuestros pecados, somos sumergidos en la persona de Cristo. Ahora, esto es algo espectacular, es algo hermoso poder entenderlo, y el sacerdote, para poder realmente ser un verdadero siervo de Dios, tenía que estar sumergido, tenía que ser lavado por completo, sumergido, si bien en ese momento era una pila, pero ahora nosotros tenemos que, para realmente ser siervos verdaderos de Dios, tenemos que ser sumergidos en Cristo. O sea, debemos de haberle recibido como nuestro único y suficiente Salvador, haber venido a Él en arrepentimiento y fe. Y ahora dice que no solamente, ¿se acuerdan? Que no solamente los lavó, sino también dice que los vistió. Y dice en la segunda parte del versículo 27 de Gálatas 3, de Cristo estáis revestidos. Ahora, esta vestidura nos hablaba acerca de la justicia de Dios, la verdad de Dios, nos habla de la santidad de Dios. Y esto es algo hermoso que también nosotros podemos encontrar, dijimos, en el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 13 y versículo 14. El apóstol Pablo también nos dice que ahora que estamos en Cristo, dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Y qué importante es que ahora tú también no solamente puedas aprender que el sacerdote llevaba una vestidura, que ya lo estudiamos cuando vimos Éxodo y vimos todos los detalles de la vestidura y lo que representaba, pero ahora tú y yo entender que debemos de revestirnos de Cristo. Y de esa manera podemos mostrar a este mundo que no le conoce, no estamos hablando de este tipo de vestiduras, de tela, lo físico. Estamos hablando que la gente pueda ver en nuestra vida a Cristo, revestidos de Cristo a través de nuestra vida. Y dice que yo podré estar revestido de Cristo, no sino hasta que realmente no me deje dominar por los deseos de mi carne. Entonces, yo cuando dejo que Cristo sea manifestado a través de mi vida, me visto de Él y doy gloria a Dios. ¿Sabes? Esto es parte de lo que trae la identidad hacia nuestra vida. Esto es importantísimo que puedas entenderlo también. Así que vamos a avanzar y vamos a ver ahora el segundo punto. Vamos a pasar a los sacrificios del versículo 14 hasta el versículo 29. Y vamos a encontrar en este texto 3 diferentes sacrificios. En primer lugar, vamos a encontrar el sacrificio de expiación, versículos 14 al 17. En segundo lugar, vamos a encontrar el sacrificio del holocausto, versículos 18 al 21. Y en tercer lugar, el sacrificio de consagraciones, versículos 24 al 30. Ahora, quiero recordarte que la palabra sacrificio significa entregar algo preciado, algo con un valor importante para nuestra vida, algo que es preciado para mí, es la entrega de algo precioso. Ahora, si nosotros realmente queremos ser siervos verdaderos de Dios, dijimos que en primer lugar tenemos que haber sido ya lavados por nuestros pecados. Ya vimos ahí. Ahora vamos a poder entrar un poquito más. Vamos a leer los textos. No vamos a explicar todo lo que sucedía en estos sacrificios, porque ya lo explicamos en los capítulos anteriores, pero vamos a dar una aplicación importante también para nuestra vida en el día de hoy. Dice así la Escritura. Versículo 14. Luego hizo traer el becerro de la expiación, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación. Y lo degolló, y Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor, y purificó el altar. Y echó la demás sangre al pie del altar, y lo santificó para reconciliar sobre él. Después tomó toda la grosura que estaba sobre los intestinos,
y la grosura del hígado, y los 2 riñones, y la grosura de ellos, y lo hizo arder Moisés sobre el altar. Mas el becerro, su piel, su carne y su estiércol, lo quemó al fuego fuera del campamento, como Jehová lo había mandado a Moisés. Ahora vamos a ver, entonces, en estos versos, del 14 al 17, vamos a ver cómo se presenta este sacrificio de expiación. En este sacrificio de expiación, entonces vamos a ver que este sacrificio era algo obligatorio, era algo por los pecados específicos del pueblo de Israel. Era algo que también incluía los pecados no intencionados, y también esto se hacía cuando había la confesión de algún pecado, cuando alguien lo reconocía y lo iba a confesar. Pero también vemos que este sacrificio se realizaba para el perdón general de los pecados y la limpieza de contaminación. Así que el resultado de este sacrificio, de haber entregado este becerro, era que la persona podía ser purificada. Ese era el resultado. La expiación traía entonces como resultado la purificación. Ahora, ¿cómo nosotros en este contexto del servicio podemos aplicarlo a nuestra vida? ¿Qué es lo que nosotros podemos entender hoy en día? Dice ahí Hebreos capítulo 9 y versículo 28, que ya nosotros no tenemos que entregar ningún sacrificio, porque Cristo ya se entregó para poder perdonar nuestros pecados. Dice así: de la misma manera Cristo se ha ofrecido una sola vez para que muchos seamos perdonados de nuestros pecados. Después Él volverá otra vez al mundo, pero no para morir por nuestros pecados, sino para salvar a todos los que esperamos su venida. Ahora, ¿te das cuenta cómo la primera parte de este versículo habla que ya no es necesario que hoy nosotros sacrifiquemos un becerro para expiación? Ya Cristo se ofreció una sola vez, y dice ahí, para que muchos sean perdonados, muchos seamos perdonados de nuestros pecados. Para que muchos seamos perdonados de nuestros pecados. Qué hermoso texto acabamos de leer. Esto es importantísimo porque hoy tú puedes recibir el perdón de tus pecados por lo que Jesucristo ya hizo en la cruz del Calvario. Pero también vemos en Tito en el capítulo 2 y en el versículo 14. Él quiso morir para rescatarnos de todo lo malo y para purificarnos de nuestros pecados. Al hacerlo, nos convirtió en su pueblo, en pueblo decidido a hacer el bien. ¿Ves? Aquí podemos encontrar en este texto que Jesús decidió, Él quiso de su voluntad morir para rescatarnos de todo lo malo y para que nosotros seamos purificados de nuestros pecados. Él tuvo esa entrega voluntaria y preciosa, valiosa, para que tú y yo hoy podamos tener la limpieza y el perdón de nuestros pecados. Pero no solamente obtenemos la limpieza de nuestros pecados, sino también dice ahí que ahora obtenemos una identidad como su pueblo, su pertenencia. Y ahora Él nos ha colocado aparte también, dice ahí en la última parte del versículo, para que nosotros podamos hacer buenas obras. El apóstol Pablo también lo menciona en Efesios capítulo 2 y versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora ves, la limpieza del pecado no solamente nos habilita para entrar en la presencia de Dios, sino también nos habilita para servir a Dios. Así que en conclusión a este sacrificio, tenemos que aplicarlo a nuestra vida y pensar en lo siguiente: un verdadero siervo ha sido lavado y perdonado de sus pecados. Nadie que no haya sido lavado de sus pecados puede participar en el servicio para Dios. Lamentablemente hoy en día hay muchas personas que tienen el deseo de servir a Dios, o hay personas que, no sé, con el afán de acercar a otros hacia Dios, de acercar a Cristo y ellos puedan experimentar esta salvación en Cristo Jesús,
Les invitan a participar, a servir de alguna manera en su iglesia, en su congregación. Pero la Escritura nos enseña que no puede haber servidores que no hayan sido lavados o purificados de su pecado. Primero tienes que pasar por la limpieza y la purificación a través de haber creído en Cristo como tu único y suficiente Salvador. Venir a Él en arrepentimiento y fe. Y mi pregunta es entonces en esta hora, ¿tú ya has sido lavado y perdonado de tus pecados? ¿Tienes esa certeza y esa seguridad en tu vida? Vamos a pasar al segundo sacrificio. Y este es el sacrificio del holocausto, versículos 18 al 21. Dice, después hizo que trajeran el carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Y lo degolló y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor, y cortó el carnero en trozos. Y Moisés hizo arder la cabeza y los trozos y la grosura. Lavó luego con agua los utensilios y las piernas, los intestinos. Lavó luego con agua los intestinos y las piernas, y quemó Moisés todo el carnero sobre el altar, holocausto de olor grato, ofrenda encendida para Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Así que este holocausto era un acto voluntario de adoración. Era la expiación de pecados no intencionados en general. Era la expresión de devoción hacia Dios. Era también un compromiso y entrega completa a Dios. Estas eran las razones por las que se ofrecía un sacrificio de holocausto. Ahora, en este momento estamos viendo estos sacerdotes entregar este holocausto. Era otro diferente al primero de expiación. Ahora estaban entregando un carnero. Y este estaba haciendo como un acto voluntario de adoración a Dios en cuanto a un compromiso y una entrega completa a Dios. Y esto nos habla que el resultado de esto o la motivación de todo esto era una dedicación completa a Dios. Así que vamos a ver que también nuestra vida tiene que estar dedicada completamente a Dios. No solamente purificada o limpia de nuestros pecados por la sangre de Cristo, sino también ahora una vida que estuviera como un sacrificio vivo delante de Dios, que dice Pablo en Romanos capítulo 12, como algo verdadero para Dios, como una dedicación completa de nuestra vida hacia Él. Vamos a ver qué dice Romanos en el capítulo 6 y versículos del 12 al 14. Este es un texto que a mí me impactó mucho en esta semana. Dice así: no permitan que el pecado controle la manera en que viven, no caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley, en cambio viven en la libertad de la gracia de Dios. Entonces, si tú ya has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, es importante que dediques tu vida a Dios, porque ahora es necesario que tú sirvas a Dios con tu vida, que ya no dejes que tu vida sea controlada por el pecado, que no sea controlada por tus deseos. Y para esto dice ahí el versículo, al final del versículo 13, que debemos de, en cambio, entregarnos completamente a Dios. Y así dice que también debemos de usar todo nuestro cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios, para que Él sea manifestado. Ahora fíjate bien cómo termina este capítulo, prácticamente en el versículo 22 de Romanos capítulo 6, y dice el apóstol Pablo así: pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Para poder ser un verdadero siervo de Dios, debo de ser un esclavo de Dios. Dice, ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Ahora quiero que entiendas algo importante. Hoy en día, una de las cosas que la iglesia está
necesitando para impactar a este mundo es que cada uno de sus siervos, cada uno de sus miembros, podamos vivir en santidad. La iglesia será poderosa no por las actividades que se hagan en la semana, no por los programas que tenga, sino por la santidad que cada uno de sus miembros manifieste. Ahora, esto es importante para nosotros, porque ya Dios nos salvó de la condición en la que estábamos de pecado, nos rescató de esa esclavitud, pero ahora nos ha hecho sus siervos. Y es por eso que es necesario entregar nuestra vida totalmente y completamente a Dios. Y cuando nosotros nos entregamos a Dios y comenzamos a hacer su voluntad, a servirle a Él, dice que Él nos va llevando a la santidad. Y entonces va a haber como resultado también la vida eterna. Ahora, no es que a través de las obras llegamos a Dios, ya hemos llegado porque hemos sido lavados por la sangre de Cristo, pero ahora podemos vivir una vida en santidad a través de entregar nuestra vida completa a Dios, al control del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Vamos a avanzar y vamos a entender que un verdadero siervo ha entregado su vida completamente a Dios. No está jugando con el pecado, como dicen algunos, con un pie en el mundo, un pie en el pecado y un pie en la iglesia. No, esta persona tiene los dos pies en Cristo. Tiene los dos pies en un compromiso con Dios. Y mi pregunta entonces en esta hora es, ¿realmente tú has entregado tu vida completamente a Dios? ¿O tú has reservado algún área de tu vida donde no quieres que Dios se meta o se involucre? Es importante que hoy tú entregues tal vez ese pecado o eso que estás guardando en lo más profundo de tu corazón, si no jamás podrás ser un verdadero siervo de Dios. El tercer sacrificio era también, las características de este sacrificio eran las características de un sacrificio, una ofrenda de paz. Sin embargo, este es algo específico en cuanto a la consagración de estos sacerdotes. Y vamos a ver del versículo 22 al 30. Y dice, después hizo que trajeran el otro carnero, el carnero de las consagraciones, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Y lo degolló y tomó Moisés la sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Ahora este es un punto interesante, porque aquí esta es una representación en relación a algo importante, el lóbulo de la oreja derecha. Yo me preguntaba, ¿a qué significa que le pongan solamente en el lóbulo de la oreja derecha? ¿Por qué solamente en el pulgar del dedo derecho de la mano? ¿Y por qué solamente en el pulgar del dedo derecho del pie? ¿Y sabes la explicación que encontré en la Escritura? Es que esto representaba que el lado derecho generalmente es el lado dominante de las personas. Y esto entonces tendría dominio sobre todas las demás partes de nuestro cuerpo. Entonces esto era un símbolo de una entrega, una consagración, una ordenación para que nuestra vida no solamente pudiera escuchar la santa palabra de Dios, sino también pudiera sostenernos en la vida cristiana y sobre todo, o sostener las verdades de Dios, sino también andar en una santa manera de vivir. Esto es importante, entonces, cumplir con las santas instrucciones de Dios a través de oírla, también de cumplir con las santas instrucciones de Dios a través de nuestras acciones, de nuestro trabajo y por último, andar en una vida santa delante de Dios. Ahora vamos a continuar, dice el versículo 24, hizo acercarse luego los hijos de Aarón y puso Moisés la sangre sobre el lóbulo de la oreja derecha, sobre los pulgares de sus manos derechas y sobre los pulgares de los pies derechos y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Después tomó la grosura, la cola, toda la grosura que estaba sobre los intestinos, la grosura del hígado, los dos riñones y la grosura de ellas y la espaldilla derecha. Y del canastillo de los panes sin levadura que estaba delante de Jehová, tomó una torta sin levadura y una torta de pan de aceite y un hojaldre y las puso con la grosura con la espaldilla derecha. Y lo puso todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos e hizo mecerlo como ofrenda mecida delante de Jehová.
Después tomó aquellas cosas Moisés de la mano de ellos y las hizo arder sobre el altar del holocausto. Eran las consagraciones en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Estas consagraciones eran, dijimos, un acto de iniciación o este sacrificio de iniciación o de ordenación. Esto era también, al igual que las ofrendas de paz, un acto voluntario de adoración. Era una acción de gracias y era una comunión que incluía un ágape comunitario. O sea, hacían una fiesta y compartían también los alimentos con la comunidad. Sin embargo, en este caso solamente hay una restricción, y es que los sacerdotes, como era un sacrificio de iniciación o de consagración de ellos, solamente iba a ser tomado por estos sacerdotes. Ahora, aquí podemos ver que se manifestaba una comunión entre Dios, el sacerdote y el adorador, que en este caso era el pueblo también. Esto nos habla acerca también de que la iniciación tenía que ver con una comunión constante con Dios. Ahora, qué importante es que nosotros también ahora podamos no solamente haber sido lavados por la sangre de Cristo, no solamente haber dedicado nuestra vida al Señor, sino mantener una comunión constante con Dios y con las demás personas, con nuestra familia en la fe. Dice Romanos capítulo 12, versículos 9 al 13, dice así: amen a los demás con sinceridad, rechacen todo lo que sea malo y no se aparten de lo que sea bueno. Ámense unos a otros como hermanos y respétense siempre. Trabajen con mucho ánimo y no sean perezosos. Trabajen para Dios con mucho entusiasmo. Mientras esperan al Señor, muéstrense alegres. Cuando sufran por el Señor, muéstrense pacientes. Cuando oren al Señor, muéstrense constantes. Compartan lo que tengan con los pobres de la iglesia. Reciban en sus hogares a los que vengan de otras ciudades y países. ¿Ves qué importante es el desafío que nos coloca aquí el apóstol Pablo de poder mantenernos no solamente en una comunión con Dios, en ser constantes en la oración, sino también en ser constantes en nuestro servicio y en el amor hacia los demás? Vimos estos hermosos versículos. Así que un verdadero siervo vive en constante comunión con Dios y los otros creyentes. Vamos a avanzar entonces y vamos a ver en tercer lugar la unción y la separación. Dijimos que íbamos a ver ahí unos versículos del 10 al 13 y dice así la escritura: y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y las santificó y roció sobre el altar 7 veces y ungió el altar y todos sus utensilios y la fuente y su base para santificarlos. Y derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Después Moisés hizo acercarse los hijos de Aarón y les vistió las túnicas, les ciñó con cintos y les ajustó las tiaras como Jehová lo había mandado a Moisés. Ahora aquí hay algo interesante. Recuerden que el Espíritu Santo es relacionado al aceite y a la unción. Ahora, qué importante es que aquí cuando realizamos un servicio para Dios, realmente seamos controlados por el Espíritu Santo de Dios. Y dice ahí que no solamente fueron ungidos, sino también dice que los sacerdotes, sino también cada uno de los instrumentos del lugar. Dice que fueron rociados también 7 veces. Esta palabra, esta idea de este número 7 significa la perfección de Dios, pero también nos muestra el carácter perdonador de Dios. Ahora, el propósito de todo esto era santificarnos. Y la unción es que podamos recibir, la idea de esta unción es que podamos realizar nosotros un servicio en santidad para Dios a través de ser controlados por el Espíritu Santo de Dios. Vamos a avanzar, ahora sí vamos del versículo 31 al versículo 36. Y dice así: y dijo Moisés a Aarón y a sus hijos: hervid la carne a la puerta del tabernáculo de reunión y comedla allí, con el pan que está en el canastillo de las consagraciones, según yo he mandado, diciendo: Aarón y sus hijos la comerán, y lo que sobre de la carne y del pan lo quemaréis al fuego. Lo que sobre de la carne y del pan
lo quemaréis al fuego. De la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días, hasta el día que se cumplan los días de vuestras congregaciones, porque por 7 días seréis consagrados. De la manera que hoy se ha hecho, mandó hacer Jehová para expiaros. A la puerta pues del tabernáculo de reunión estaréis día y noche por 7 días, y guardaréis las ordenanzas delante de Jehová, para que no muráis, porque así me ha sido mandado. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Jehová por medio de Moisés. Nuevamente vemos el número 7. 7 días, perfección de parte de Dios. Pero dice ahí, seréis consagrados. Y la idea aquí era que ellos iban a ser separados. Y este es el concepto de la santidad, que hemos sido separados por Dios para su servicio. Y aquí ellos debían de ser separados de todo el pueblo y aún de su familia y permanecer en ese lugar, porque el servicio que iban a realizar iba a ser un servicio importante y completo. Ahora, el apóstol Pablo también en Primera de Tesalonicenses nos trae una aplicación para nuestra vida en relación a esto, que no solamente debemos ser controlados por el Espíritu Santo en el ministerio que hacemos, sino que también tenemos que ver que ahí nuestra vida tiene que estar en santidad y separada, apartada y dedicada para Dios de manera completa. El apóstol Pablo, cuando habló con los hermanos en Tesalónica, les dijo que el evangelio no había llegado a ellos en palabras solamente, sino también, dijo, en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre o en plena convicción y conocimiento. Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Así que si tú quieres ser un verdadero siervo de Dios, realmente tienes que estar controlado y dominado por el Espíritu Santo de Dios, porque eso dará poder para la predicación del Evangelio. ¿Recuerdas lo que dijo el Señor Jesucristo en Hechos capítulo 1 y versículo 8 a sus discípulos? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ahora, tú eres también un testigo hoy de Dios, un testigo de Cristo. Tienes el Espíritu Santo y ese Espíritu Santo de poder tiene que fluir a través de tu vida, llevando una vida apartada en santidad para Él. Terminando entonces en esta hora, vamos a concluir. Si quieres ser un verdadero siervo de Dios, primero tienes que recibir el perdón de tus pecados. Si tú todavía no has creído en Cristo como tu único y suficiente Salvador, si no has venido a Él en arrepentimiento y fe, es importante que hoy tú puedas reconocerle como aquel que se entregó para pagar por tus pecados. En segundo lugar, segunda conclusión, tienes que dedicar tu vida completamente a Dios y al prójimo, al servicio de Dios y al prójimo. Tienes que entregarle toda tu vida. El apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él estaba juntamente crucificado con Cristo y dijo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero en tercer lugar, tienes que servir a Dios en el poder del Espíritu. Tienes que dejar que el Espíritu Santo de Dios fluya a través de tu vida. Poder llevar ese mensaje realmente. Y esto lo vas a lograr a través de mantener una comunión íntima y personal con Dios. Apartarte de una vida de pecado. Apartarte para Dios a realmente vivir para Él. Muchas gracias por haber compartido con nosotros este tiempo. Vamos a orar para para terminar en esta hora. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Tú sabes y conoces lo que cada uno de los que han escuchado este mensaje necesitaban oír. Señor, levanta una iglesia santa. Levanta una iglesia llena de siervos verdaderos que realmente hayan sido lavados por tu sangre, que hayan sido perdonados de sus pecados, que también hayan dedicado su vida por completo a ti y que decidan vivir en el poder del Espíritu, ya no más controlados por su carne y sus deseos. Ayúdanos, Señor, a vivir bajo el control de tu Espíritu Santo en nuestra vida, para que el mensaje del Evangelio
así como llegó a Tesalónica en poder, también a nuestra comunidad llegue con poder, a través de vernos con las vestiduras de Cristo en nuestra vida, a través de ver a Jesús en nosotros. Gracias, Padre, te damos en esta hora, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Vamos a dejar ahora los anuncios a continuación. Dios te bendiga.